¿En qué? Buenas Hola, noches. hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Profe, buenas noches. Buenas Buenas noches. noches, profesora. Hola, hola, ¿cómo vamos? Buenas noches, profe. Buenas noches. Mucho frío, profe, mucho frío. Sí, ¿no? Y agosto, yo pensé que agosto venía con más Uy, sol. sí, no. De hecho, era el mes de las cometas. Uy, ¿quién pidió pollo? Dijo Rosbel, profe, que no tengo audífonos. Ah, era conmigo. Yo pensé que era Oscar. Buenas noches, ¿cómo está, ingeniera? Bien, 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 bien. Buenas noches, profe. ¿Qué nos quita, cariño? Buenas noches. Hola, profe. Ujú. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Bien? Y el Juliano ahí está clarito, clarito. Buenas noches, profe. ¿Cómo estás? Muy bien, sí, señor. Ah, bueno. Él también limpió la cámara el día de hoy. Sí, hoy están, pero el único ahí con la cachucha es el Oscar, vea que se te tiró la pinta de hoy de todos. Profe, ya me la quito entonces. El hombre de la No, mente no, 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 brillante. no se la quite porque quedas pelucado. Bueno, mientras van entrando sus compañeros, les voy a decir, o no les voy a decir, quiero que Roswell les diga de 1 a 10, siendo 10 el máximo, ¿qué tan importante es este tema que vamos a ver hoy de riesgos para ti, según lo que tú preparaste, lo que miraste? Nosotros como ingenieros, líderes de proyecto, ¿qué tan importante es? Ok, Pedro, buenas noches, listo. ¿Qué tan importante es este tema? Bueno, buenas noches. Totalmente relevante. Y precisamente lo vamos a ver allí. eh, el tema de estar preparados para cualquier evento. Definitivamente cuando leímos el libro, entre los compañeros y yo, y nos apoyamos en otras diapositivas, nos dimos cuenta que hay cosas que definitivamente hay cosas que no están bajo nuestro control, ¿correcto? Mm, Y debemos mantener ello. Ahí decía una parte que la muerte y los impuestos es algo con lo que siempre vamos a convivir y lo que está fuera de nuestro control, mucho más. Entonces, es importante prever estos temas que están fuera de nuestro control. Pero ahí dicen, hay algo más relevante allí que, que son tanto lo que nos pueden afectar, o más bien son tantos los elementos que nos pueden afectar que técnicamente el gerente de proyecto, que el mismo arquitecto de software, que el mismo analista tienen que volverse tan ágiles, tan expertos de poder anticiparlos, porque no todos se pueden adivinar, ¿sí? sí, Entonces, súper importante porque técnicamente el riesgo de un proyecto de software mantiene con un alto nivel de incertidumbre, esa es la por así palabra, ¿no? Esa es la palabra, un riesgo es una incertidumbre. Y una incertidumbre es porque es algo que pueda ocurrir o no pueda ocurrir. es Entonces, correcto. puede ser que yo los controle todos y me salga, controle 20 y me salga un 21 que no controlé. ¿Sí? Correcto, entonces esa O, es la. o que los controle todos y ninguno ocurra. Entonces, ¿mm? Yo les pregunto en la práctica aquí en Colombia, Henry y Milton, y No, pero para... no No, se no, me no, no, no. adelante, Inge. Solamente quiero preguntarles a ellos si ellos aplican esta unidad de software en su empresa o en Colombia no se aplica. ¿Ustedes aplican los riesgos de verdad? ¿O ustedes solamente hacen un broadsheet de lo que pueda pasar en ese proyecto y ya? ¿O ustedes en verdad aplican esa unidad como debe aplicarse? En la práctica, en la vida real. De- Desde mi experiencia como lo manejo, sí.
Sí la aplican. Hay que muy bien. aplicarla porque en el desempeño de la operación en data centers es muy complejo no equipar ese link de riesgo. Muy bien. ¿Y Puede llegar a ser Milton? muy crítico en la Sí. implementación. ¿Y Milton? Profesora, nosotros sí aplicamos el tema de riesgos, pero desde antes, o sea, desde la preparación de la oferta. Y siempre hay que dejar un colchón de dinero presupuestado para esos riesgos, sí, señora. Muy bien, muy bien. A mí, ¿Sí me escucha? sí, Es sí, que muy bien. Sí, tengo sí, muy mala bien. señal, profesora. Sí, pero sí se te escucha, no hay lío. A mí en lo personal me ocurrió algo y de verdad que ahora que entré a la maestría inclusive me tocó colocar un riesgo y siempre lo pongo porque imagínate que nosotros tuvimos todos los riesgos en cuenta y un riesgo era que la arquitecta del proyecto quedó en embarazo y le salió embarazo de alto riesgo y nos quedamos sin arquitecto de un día para otro porque tuvo una amenaza de aborto. Y en la maestría nos decían, y usted tenía que prever y tener otra hoja y tener otra persona por si algún integrante de su equipo de software le fallaba. Y en ese momento yo no lo tuve en cuenta y eso me generó costos y me generó alargar el cronograma y perder plata en ese proyecto que yo estaba dirigiendo en ese momento. Y era un riesgo pues que no lo tiene en cuenta. Y sí, hay riesgos que definitivamente uno no puede tener, no puede llegar a acapararlos todos, pero sí hay que tratar de tenerlos todos. Entonces, bienvenidos a este tema, es muy importante, lo van a tener que hacer en sus proyectos, eso es un cuadrito. Entonces, todo lo que tengan dudas y todo lo que les sugiera, ahí está el equipo, estoy yo, y están de pronto los que lo manejan para aclarar sus dudas, ¿listo? Pero necesito que los que no están en cámara, entonces, vamos a bajarles puntos, vamos a bajarles de a 5 puntos. Es que me encanta cuando yo digo que voy a bajarles y como prenden las cámaras automáticamente, ustedes se dieran cuenta. Brian Soto, Mauricio Gómez, Profe, aquí y estoy presente. Diego Insuasti, Yo estoy en la cámara en el ya celular. lo vi. ¿Qué Y tiene me Eury? falta, bueno, Pedro me Profe. dice que Pedro Parrado que va llegando y Edgar Profe, Javier. yo la puedo poner, pero en unos 10 minuticos, profe. Es que no Mm, estoy en la parte donde apúrenle. no, Profe, es que la yo sala está necesito, ocupada. Vamos a mandarles una reacción al grupo de fiesta para desearles mucha suerte y que ojalá sea muy entendible el tema, porque es que el tema hay que leerlo y hay muchas partes que toca volver a leer el pedazo que uno está leyendo. Entonces espero que lo hayan preparado para que todos entiendan y por eso le mandamos la fiesta para que todo les salga súper. ¿Listo? Quiero tomarle un screenshot a esas fiestas, entonces pónganlo, pero no lo dejen caer. No lo dejen caer, ténganlo ahí, ténganlo ahí. Muy bien. Bendiciones y dele grupo, hágale. Bueno, Inge, permítame un segundito, ya voy a compartir pantalla. Tengo una situación con el computador. Un segundito nada más, por favor. Ya me conecto desde el computador un momento. Mientras va, mientras va llegando Roswell, entonces les decíamos que un riesgo era una incertidumbre, ¿no? Puede ocurrir o puede no ocurrir. Resulta que Jorge Armando cumple años el sábado y vamos a hacer un asado aquí en mi casa. Yo los invito y vienen a celebrar el cumpleaños a Jorge Armando. Zuleima, ¿qué riesgo puede correr con ese asado? El COVID, profe.
En este momento el COVID es un riesgo de alto nivel. Muy bien, otro. Que llueva y no tenga Sí, cubierto. que llueva y se nos caiga el asado. Muy bien. El contrario, que nos quememos también. Y queman, La carne la come el perro. Capacitación. queman, Que nadie vaya. La borrachera. queman para participar tan profundamente, ¿no? Ay, Dios Cierto. mío, no, sí. No, que La nadie Capacidad carne vaya. se de la 3 días come el perro. hábiles. Que el cumpleañero Exacto. no vaya. Y se han visto que muchas veces, o de pronto le puede ocurrir a ustedes que en un evento compramos 40 libras de carne y van 3 personas, entonces tenemos un sobrecosto de lo que nosotros habíamos hecho, ¿cierto? Ese es un riesgo y lo mismo ocurre en los proyectos, ¿sí? Si yo no planifico bien, puedo tener un sobrecosto y eso, en el momento, pues el que va, pues lleva carne para la casa y el que sea, pero el que lo organizó salió en pérdidas. ¿Mm? Porque si yo dije, yo compro la carne y cuando lleguemos allá dividimos en el costo de la carne y llegaron 10 personas y compré 40 libras. ¿Mm? Entonces, todos esos riesgos que se pueden presentar y algo que uno no pueda presidir, que de pronto a Jorge había terminado con la novia hace 5 años y resulta que la novia lo llamó temprano, le conmovió el corazón y nos cambió y se fue y no llegó. Nosotros no predecíamos que la exnovia le iba a llamar y que le iba a correr para allá. Entonces, esos son los riesgos que ya se nos salen de las manos. ¿Entendemos? En todo se presenta. Lo que pasa es que yo le decía una vez a un grupo, cuando uno también le pone mucho tiempo, mucho caso a los riesgos, entonces muchas veces uno no se mete en un proyecto, ¿sí o no, Milton? Si uno le pone ya mucho caso, puede ser que uno se No se arrepienta. casa, Sí, sí. no se casa. Exacto, ya está, Rosbel. Sí, señora, ya estoy conectándome, un momento. ¿O no, Milton? ¿Hasta dónde puede poner uno cuidado a los riesgos para no negar un poco de proyectos que de pronto uno por miedo no se mete? No, profe, hoy en día toca ser muy cautelosos y muy discretos, tener mucha discreción, ¿no? Es que, digamos, cuando se trabaja, un ejemplo, digamos, el 60% de la economía del país se mueve a través del sector oficial, ¿no? Y de ahí se desprende, digamos, un gran número de proyectos de administración o de desarrollo de software, ¿no? Pero estos proyectos pueden durar mucho, pueden durar poco, pero como estos proyectos se trabajan también es por relaciones, a veces puede llegar un director de tecnología y lo cambian. 2, 3 meses, llega una nueva, y eso también es un riesgo, aunque uno no lo pueda determinar. El mismo cliente puede ser parte del riesgo, ¿no? Se va un director y llega otro, pues llega con su gente y con sus contactos y le pueden llegar a sabotear a uno el proyecto. Nosotros tuvimos un problema a raíz de eso. Llegó un nuevo director en una entidad pública y eso uno no lo controla. Y así hay mucho riesgo. Habían siempre que hablamos de un proyecto de software, Mónica Junior, les cuento, Carlos, nosotros manejamos 4 P's, nunca se olviden de las 4 P's, yo no lo di porque me imagino que en sistemas de información lo habían visto, ¿ustedes vieron las 4 P's? No, señora. No recuerdo que lo haya visto. Yo no lo di acá porque supuestamente ustedes ya tienen el conocimiento de las 4 P's. Siempre que tú colocas un proyecto de software y alrededor del proyecto de software coloca las 4 P's que son precio, producto, personal y proyecto. Esas 4 P's siempre giran alrededor de un proyecto, ¿sí? Y uno, cuando va a asimilar los riesgos, son esas 4 P's. Tú tienes riesgos a nivel de personal, riesgos a nivel de proyecto, riesgos a nivel de precio y riesgos a nivel de producto, ¿sí? Cuando tú analizas esas 4 P's, es cuando tú dices cuáles riesgos puedo manejar y definitivamente me meto al proyecto y cuáles riesgos no. Por ejemplo, el riesgo, la P de precio, ahí sí, si yo le veo que no va a tener mucha ganancia, definitivamente sí no me meto en el proyecto. Esa es la P como que está más cerca al centro de poder quitarle viabilidad a un proyecto, ¿sí? Y la P que está más lejos es la P de personal, porque el personal sí se puede reemplazar. ¿Sí entendemos? Esas 4 P's. Oiga, yo pensé que las sabían si no lo habíamos explicado con más calmita, pero eso es clave en los proyectos, las 4 P's. Y bajo esas 4 P's ustedes sacan riesgos. A cada P le saca un riesgo dependiendo del proyecto. ¿Mm? Recuerden, Person- dime.
personal, precio, producto y ¿cuál es la otra? Se me fue. Proyecto. Personal, ok. precio, producto y proyecto. Esas son las 4 P's para cualquier, Profe, para cualquier desarrollo profe, una duda. ¿Mm? Esas son las 4 P's, pero para la gestión del riesgo, ¿verdad? No, O para todo el proyecto no, de software. cuando tú haces un proyecto de software, siempre te basas en las 4 P's para mirar la viabilidad, para mirar los riesgos, para mirar tu propuesta, para formar tu equipo de trabajo. Uno siempre gira alrededor de las 4 P's. ¿Mm? Porque es que yo había visto una diapositivas que usted ha subido y era, pues, no sé si algo cambió ahí. Por eso me tomé el atrevimiento de preguntar. Dices personal, proyecto, producto y proceso. Sí, personal, proceso, producto y proyecto. Sí, señora. Me estás quitando el precio, ¿cierto? Sí, es que esa es la Sí, imagen que yo veo ahí en la sí, presentación. ahí Por está. eso Es yo que, pregunto. tranquilo, no, es que dentro del proceso está es el precio. Cuando tú entras ya a mirar esa P, tú la puedes encontrar como proceso o como precio. ¿Mm? Listo, sí, señora. Muchas gracias. Muy bien, entonces arranquemos, chicos. Ahí están viendo el PowerPoint. Sí. Sí, señor. Bueno, buenas noches a todos. Eh, Buenas noches, ¿y te fue la presentación? sí, un segundo, por favor. Chicos, ahí envié la presentación por si se me llega a bloquear otra vez. Claro que sí. Bueno, vamos aquí. Ahorita sí están viendo. Sí, Sí, compañero. Roosevelt. Bueno, listo. Bueno, entonces buenas noches a todos. Nuestro grupo está conformado por... un segundito que tengo aquí. Ya, ok. Entonces, él está conformado por Mónica Camila Camacho, Brian Sotocampo y Rosbel Gómez Jaramillo, quien les habla. Vamos a hablar sobre gestión de riesgos. Entonces, para poder entender el tema, debemos definir dos conceptos que es riesgo y que es gestión. Entonces, en este caso, me gustaría poder que participáramos entre todos y pudiéramos definir, y si la ingeniera me lo se perdió, no. Ahí está. Y si la ingeniera me lo permite, poderles ir anotando a las personas que vayan participando, y poderles ir anotando unos punticos si no hay ningún inconveniente, Inge. ¿Aló? ¿Están allí? Sí, yo estoy acá. Sí. Compañero. Bueno, entonces, sí, me permite para irles anotando puntos a las personas que vayan participando, Claro, tú eres el que manda aquí en la clase, no hay problema. le agradezco mucho. Entonces, por favor, para ustedes, el quien quiera participar, ¿qué significa gestión? ¿Qué significa riesgo bajo sus palabras? No bajo Google, que yo a Google no le voy a calificar. Entonces, quien quiera participar, ¿quién puede definir qué es gestión con sus Em, propias palabras? para mi gestión es un proceso o algo que se debe llevar a cabo para un fin. Es un proceso que se debe llevar a cabo. ¿Alguna otra persona?
¿Alguien más que quisiera participar? Para mí, buenas noches. Buenas noches, Mauricio. Sí, señor, sí lo escucha. Para mí la gestión es darle una solución a una problemática. Puede ser que a mí se me presente un inconveniente en el trabajo y se basa en la gestión poderme darle esa solución. Sí, yo lo veo por ese lado de la gestión. ¿Y riesgo? ¿Quién pudiera definir qué es riesgo? Para mí el riesgo sería actividades que van a generar algo de miedo, de pérdida. Muchas gracias. Para Pedro Parrado, la gestión de riesgo. Bueno, ya ahorita leemos lo que indicó Pedro cuando vayamos aterrizando. Para Entonces, mí, la definición. Ah, bueno, ok. qué pena, Alejandra. ¿Quién puede, Alejandra? No, que pues para mí riesgo es como una vulnerabilidad. A eso hago referencia a un riesgo. A hacer algo. Puede ser. Listo, ya, continúa, Rubén. Bueno, perfecto. Entonces, ¿qué es riesgo? El riesgo se define como una probabilidad de que hay una amenaza, precisamente ahorita cuando iniciamos la clase con la ingeniera, se estaba conversando precisamente sobre ese tema, que eh, hay muchas cosas que a nosotros se nos salen de control, demasiadas. Hay unas que son de la naturaleza, hay otras que son factores humanos, hay otras que son contextos y siempre se nos van a salir de las manos. Por eso, eh, el riesgo es una probabilidad que una amenaza se convierta en un desastre. Todos los cambios, todos, absolutamente todos los cambios implican un riesgo. Unos son menor riesgos, unos un mayor riesgo. Eh, implica una incertidumbre. Estábamos conversando precisamente de que implica una incertidumbre, algo que nosotros no sabemos que vaya a pasar. Y el riesgo se preocupa por los acontecimientos que son futuros. Es muy importante el tema, porque es muy importante acentuar donde dice acontecimientos futuros, porque pues nosotros proyectamos precisamente hacia un futuro. Ahora, ¿qué es gestión? La gestión es un conjunto de procedimientos y acciones que se llevan a cabo para lograr un determinado objetivo. Ahora sí, hablando sobre el tema de qué es gestión de riesgos, quién lo pudiera unificar y que pudiera dar un concepto acertado o acercado a lo que nosotros estamos refiriendo el día de hoy. Quien quiera participar, bien pueda, por 5 puntos. Bueno, entonces, mientras tanto, leemos lo que comentó Pedro, que Pedro se adelantó, se anticipó y hablaba precisamente que la gestión de riesgo es el proceso para identificar, analizar y responder a factores a lo largo de la vida de un proyecto. Pienso que es una definición bastante acertada y aterrizada frente a lo que estamos hablando. No sé si otra persona tiene un concepto diferente o acercado a lo que está comentando Pedro. Milton, ¿tú qué piensas sobre lo que es la gestión de riesgo? Pues, profesora, digamos el tema como lo tiene Roosevelt definido, ¿sí? Digamos, logró fraccionar una cosa que es riesgo y otro concepto que es la gestión, ¿sí? Cuando fusionamos las dos, digamos las dos palabras, definitivamente se identifica un complemento
que conlleva a analizar lo que su merced hablaba de las cuatro, digamos, las cuatro P's, tal vez. Pero pienso que lo más importante de gestionar y de identificar el riesgo es el tema personal o el talento humano, el tema de los costos, ¿sí? Y el tema del tiempo. Esos tres factores, en cada uno de ellos debe haber gestión del riesgo. En el talento humano, en el dinero o el presupuesto del proyecto y en el tema del tiempo que son los programas, ¿sí? No es colocar un riesgo de todo el proyecto, sino tiene que ir fraccionado esa gestión de riesgo para cada uno de estos tres pilares que estaba nombrando. Ok. Gracias, gracias, Milton. Pues yo hice la pregunta, pero respondió hacia la profe. Está bien. Entonces, sí, efectivamente, Milton, ¿y por Por qué? los puntos, Roosevelt, los puntos. Señor. Que no se le olviden los puntos, mijo, los puntos. Hay tatareto, pero ahí le entendí. Que no se le olviden los puntos. Te quiero los puntos. Sí, aquí estoy apuntando acertadamente. Entonces, gestión de riesgos, recordemos que esto está asociado en el ámbito de desarrollo y mantenimiento de software, y pues nos enfocamos muchísimo en el libro que la profesora nos refirió sobre el autor Roger Pressman de Ingeniería del Software. La verdad es que es un muy buen libro, se lo recomendamos. No solamente está este tema, habla muchísimo de los temas que en su momento escuchamos mucho a Milton, o escuchamos mucho a Henry, quien desde mi punto de vista son personas que tienen bastante experiencia. Lo mismo, ¿cómo es que llama? Lo mismo, qué pena, se me volteó un momentico la pantalla. Sí, chicos, yo siempre les digo que ese libro es para tenerlo debajo del brazo. Siempre, siempre. Es el papá, es el libro de la ingeniería del software. Y todos los temas que vamos a ver están ahí. Sí, la verdad es que es muy recomendable y nosotros lo estamos viendo. La verdad es muy recomendable. Lo mismo Javier Ruiz, que participa también sobre estos temas. Entonces, gestión de riesgos es un enfoque estructurado para manejar la incertidumbre relativa a una amenaza a través de una secuencia de actividades humanas, las cuales son identificación de riesgos, estimación de riesgos y un plan de riesgos. Pero que es como para tenerlo más aterrizado, ya participa Brian, participa apoyándonos en este concepto. Brian. Claro que sí, buenas noches para todos. Como tal, el concepto de gestión de riesgo son todas aquellas acciones que pueden ayudar a lo que es el equipo de software a manejar esa incertidumbre o ese riesgo como tal, que ya lo definimos, y que ese riesgo puede afectar ya sea de una manera sutil o puede afectar de una manera un poco más profunda hasta el hecho de hacer un proyecto pues ya imposible de realizar. Este es un problema que puede ser potencial y que puede significar el inicio o el fin de un proyecto. Como ya sabemos, los proyectos se pueden generar a partir de riesgos y también pueden acabarse por base a un riesgo. Eh, si podemos ir a la siguiente, por favor, don Roosevelt. Claro, como para complementar, hay que tener presente que si un proceso es deficiente, no cabe duda de que el proyecto va a sufrir, ¿sí? Y esas deficiencias se ven mucho en la estructura del mismo proyecto. Si no involucramos nosotros una gestión de riesgos dentro del mismo proyecto, de por sí podemos, de una vez podemos deducir que el proyecto va a sufrir. Ojo, no significa que vaya a fracasar. Como dicen por ahí, de chiripa puede salir, pero es muy susceptible
a que vaya a tener sufrimientos en el camino. Bien pueda, Brian. Bueno, pues como tal, en esta diapositiva podemos ver quién hace un riesgo. En ese riesgo, pues pueden haber, como ya lo vimos, tanto entes externos como entes internos. Todas las personas, tanto involucradas directa o indirectamente al proyecto, pues pueden generar un riesgo. ¿Por qué es importante? Porque básicamente el tener ese riesgo, el prever ese riesgo, es lo que nos dice el estar preparados, entre comillas, y es el poder prevenir cualquier cosa que pueda suceder. Aquí coloco un ejemplo que me sucedió hace unos años y es que recién yo llegué a una empresa, la empresa era bastante nueva y no se tenía nada con respecto a la gestión de riesgos. Era una empresa que recién estaba empezando y pues lastimosamente o no sé si para bien, pues se tenía toda una infraestructura montada, se tenía todo. Lastimosamente las personas que estábamos ahí no éramos muy experimentadas en el tema y sucedió un tema que no podíamos manejar. Lastimosamente hubo un temblor en donde teníamos montada, digamos así, la infraestructura y se nos cayó todo, literal la expresión que hemos visto en memes de ingeniero, se me cayó el servidor, ¿cómo hago para levantarlo? Y aparecen los discos duros botados. Así no sucedió y perdimos toda la infraestructura. Desde ese entonces se montó el tema de riesgos, de qué pudo haber pasado, cómo se pudo haber prevenido todo ese tema. Obviamente fue una pérdida bastante grande para la empresa, pero pues así lastimosamente o para bien se aprendió que el tema de los riesgos es un tema muy importante. Profe, aquí yo doy mi opinión personal. Yo era muy escéptico en cuanto a los riesgos. Obviamente con toda la investigación que hicimos, fue un tema que yo dije, los riesgos es algo que si no está tenido en cuenta en un proyecto, ¿para qué iniciar un proyecto? Eso no hay nada más que hacerle. Es un tema fundamental, es un tema que si no se tiene en cuenta, pues no vamos para ningún Pereira, dicen por ahí. Muy bien, muy bien. Y yo sé que pues Henry y Milton lo aplican, pero en Colombia no se aplica mucho esta unidad porque no se aplica muy bien la ingeniería de software. No todas las empresas aplican. Es más, o la aplican las grandes, los que están tendentes a ser buenas empresas, pero las empresas pequeñas de software no pierden tiempo en esta unidad. Continuemos. De pronto hay alguien que quiera de pronto opinar, más que aportar, opinar del por qué en Colombia no se utiliza tanto la mitigación de riesgo, porque no se involucra dentro de los proyectos de software. Porque en Colombia somos chambones. Porque eso hace que se evalúe también el software y pues puede aumentar los costos, ¿no? Del proyecto. ¿Y por qué no seguimos procesos? Porque no tenemos procesos definidos. Muy bien, Edgar. Yo, Aunque en La temas de ingeniería infraestructura, la yo sí he ingeniería de visto que se software es aplica. la ingeniería de software, perdóname, la ingeniería de software es una metodología donde te da las guías para desarrollar un buen software. Entonces aquí no estaba esa guía o no se desarrolla esa guía, pero dentro de esa guía están los riesgos. Lo que dice Edgar es muy cierto, no hay una metodología. yo opino que también por el tema de que como la gente dice que bueno, el tiempo es oro, entonces debido a eso no implementan estos elementos, sino que lo que quieren es sacar rápido el producto para poder ganar y ya. Bueno, vale, muchas gracias. Los riesgos de software. Mónica, bien pueda. Bueno, entonces, bueno, quería agregar también, digamos, a lo que se había hablado inicialmente sobre el tema de gestión de riesgos, digamos, hablando en el contexto de la ingeniería del software, como que se mantienen o se tienen presentes tres fundamentos muy importantes, pues digamos, del cual pues ya había mencionado la ingeniera,
El primero que es el futuro, que, o sea, es como una preocupación, una incertidumbre que puede salir mal en dicho desarrollo o proyecto de software. El cambio también, creo que esto ya también lo habíamos mencionado en clases anteriores. Digamos esto en tema de requisitos del cliente, si puede cambiar la necesidad de él o simplemente, por decirlo así, algún capricho. Las tecnologías también van cambiando, el desarrollo, el entorno, perdón, el cronograma, el tema también, pues digamos, afectaría esto en cuanto a cambios. Y por último, también un fundamento también muy importante que sería el lidiar como el tema de las opciones, qué herramientas, cuáles son los métodos, los procesos que vamos a escoger, digamos, para realizar estos desarrollos en proyectos de software. Bueno, continuando con el tema de riesgos de software, principalmente se tienen en cuenta lo que son los riesgos técnicos y riesgos genéricos. Digamos que en esto se pueden involucrar dependiendo según el contexto. Adicional, siempre va a ocurrir un riesgo, siempre se va a ver como el tema de la preocupación por si sí o por si no, ya que digamos el riesgo es una problemática potencial, perdón, en cualquier proyecto de software. ¿Qué más puedo agregar sobre esto? Digamos, si Algo, los... ¿sabes qué puedes agregar, nena? Y algo que es un poco complejo para ustedes como estudiantes, Ujú, sobre todo los que están trabajando, por ejemplo, en infraestructura y en otro. Y es que después de lo que yo he aprendido en mi humilde profesión, es que esta gestión la da la experiencia. ¿Sí me entiendes? Esta gestión, para que tú la manejes, te la da la experiencia en lo que tú hayas tenido. Porque tú ya, a medida que vas desarrollando proyectos, vas mirando qué riesgos pueden correr. ¿Sí me hago entender? sí, señora. Entonces, en el primer proyecto que ustedes hagan, les va a dar duro y les va a tocar ir al libro y mirar cómo lo van a hacer ahorita. Ah, tal riesgo. Ah, coloquemos el 60% de probabilidad que ocurra. Ah, coloquemos el 50% de probabilidad que no ocurra. Entonces, este es un tema que se aprende, obvio, todos aprendemos en la vida, pero los primeros que ustedes desarrollen con riesgo les toca con libro, porque ya después de la experiencia y cuando tengan más proyectos, ya uno lo hace sentado en un comité, ¿entiendes? Exacto, sí, señora. Mm. Digamos, independiente del resultado que pueda obtener este proyecto, este desarrollo, siempre es bueno como identificarlo, mantenerlo, estar como en un monitoreo, porque son, digamos, ese tipo de riesgo se puede dar en otro tipo de proyectos también. Lo que tú decías, el tema de la probabilidad de la ocurrencia que se genere más adelante. También establecer, digamos, un plan de contingencia, lo cual mencionabas que muchas empresas no lo realizan, en caso dado que el riesgo se vuelva de forma real, o sea, independiente que sí o no, tengamos el plan B para realizar, digamos, no sé, las acciones correctivas para poder mitigar este tipo de, como de incidentes que se pueden presentar. Perfecto, entonces continuando, aquí está una gran pregunta, como lo decía el gran filósofo, ser o no ser, esa es la cuestión. Entonces, tenemos dos tipos de enfoque, un enfoque reactivo y un enfoque proactivo. Entonces, dentro del enfoque reactivo está la gestión de riesgos reactivo de control de crisis, que es el que se llama normalmente un apagafuegos. Yo creo que esto es muy conocido por todos y los que estamos laborando en el ámbito de soporte a nivel de tecnología, que siempre, que hay veces en la mayoría de empresas nos convertimos en unos apagafuegos, que solamente controlamos los riesgos cuando estos se han convertido en un problema o en un gran problema, donde nos centramos solamente a reparar cada efecto
detectamos y reaccionamos oportunamente ante cualquier riesgo, pero solo y exclusivamente después de que éste se haya producido. Ese es el enfoque reactivo. Ahora, el enfoque proactivo es el que mitiga el riesgo, es el que planifica con antelación el tiempo necesario para cubrir un riesgo en el momento de darse. La prevención crea y realiza un plan como parte del proyecto para identificar riesgos y evitar que se conviertan en problemas a futuro. Y a futuro es desde el mismo inicio del proyecto. La eliminación de causas principales, la identificación y la eliminación de factores que puedan hacer posible la presencia de algún tipo de riesgo. Como lo comentaba ahorita Mónica, hay muchas excepciones, hay muchas incomodidades que se pueden presentar con los diferentes clientes precisamente porque nosotros no tenemos planeado este tipo de riesgos que se puede dar dentro del mismo proyecto. Inclusive el simple hecho que nosotros no podamos enfrentar o afrontar más bien eh, una incomodidad del mismo cliente o una excepción que quiera realizar frente al mismo proyecto y que no se encuentre planeado inicialmente o que no esté plasmado inicialmente, pues es algo que se nos puede desbordar y salir de las manos. Yo creo que mi experiencia... Rosbel, por colaborarte y porque lo que estás explicando muy bien a nivel técnico, los chicos es simplemente cuando tú hablas de riesgos, hablas de dos estrategias, estrategia reactiva y proactiva. Y cuando tú lo llevas a la práctica, netamente es lo proactivo, es lo que tú planeaste en tu gestión. Hiciste un cuadrito y si ocurre tal riesgo voy a hacer esto y hago mi plan de contingencia. Ahí estoy siendo proactivo. Por si llega a ocurrir, ¿qué voy a hacer? Y el reactivo lo haces cuando tú no tuviste en cuenta ese riesgo, ¿sí? Ese riesgo no lo tuve en cuenta, pero me toca reaccionar. ¿Cómo lo ataco para quitarlo para que no me afecte el proyecto? Pero eso se llama reactivo. Reaccionas en el momento que llegue a ocurrir. Por más que uno quiera, y yo creo que Roswell y Mónica y Brian que lo leyeron, por más que uno intente cubrir todo, no alcanza a cubrir, deja muchos riesgos por fuera. No alcanza uno a... O siempre se puede presentar alguno que le toque hacerlo reactivo, porque no alcanza uno a cubrirlo, ¿cierto, Roswell? Sigamos. Es correcto, sí. Entonces, de pronto dos personas que puedan opinar o que quieran opinar sobre los dos enfoques y aterrizándolo a sus labores diarias, ¿qué enfoque tienen? ¿Un reactivo o proactivo? Preguntémosle a Zuleima. ¿Zuleima está? Sí, hola, Roosevelt. ¿Cómo estás? Entonces, bien, bien, gracias. Entonces, sobre la pregunta, ¿crees que dentro de tu contexto laboral o empresarial estamos aplicando reactivo o proactivo? Disculpa, ¿me puedes repetir? Es que En tengo tu, fallas en en el tu, internet. en tu función laboral, nena, donde tú trabajas, donde tú te desempeñas, muchas veces tienes que hacer más estrategia reactiva o más estrategia proactiva. Eso es lo que te está preguntando. Más en mi campo laboral, más reactivas, ya que como que me he dado cuenta que muchas cosas no las tienen como planificadas, de si un riesgo puede pasar, que cómo podemos reaccionar o algo así. La mayoría de veces es como reactiva, como que no se planea ni se tienen en cuenta muchos riesgos. Perfecto, Junior. Hola, Roosbel, buenas Junior, la noches. misma pregunta. Buenas noches, Junior. Pues dentro de mi campo laboral, no sé, yo creo que utilizan como las dos. Digamos que hay veces que toca usar, digamos, lo proactivo porque se toca identificar más riesgos, pero también se puede utilizar la otra forma, ¿sí? Pues de que, digamos, que mandan a veces muchas actividades, digamos, no sé, digamos, de un día para otro, sin planificar algo de prevención o, bueno, eliminar causas o cosas ahí de mitigar los riesgos. Ok, vale, muchas gracias a los dos por participar.
Entonces, pues creo que esto quedó bastante claro. Eh, Dentro de la estimación y control de riesgos, la gestión de riesgos se compone de una estimación y control de riesgos como son la identificación de riesgos, el análisis de riesgos, la priorización de riesgos y en la etapa o en el espacio de control, el contexto de control, la planificación de la gestión de riesgos y la resolución de riesgos. Brian, no sé si nos apoyas con la siguiente diapositiva. Sí, sí, señor. La proyección del riesgo, esto también se llama como estimación de riesgo y básicamente es el que le da un orden al riesgo. Se puede tomar de dos maneras, que la posibilidad o probabilidad de que el riesgo se haga o las consecuencias de cuando suceda ese riesgo, pues las consecuencias que puede llevar ese riesgo a que nos ocurra. Para ello, debemos tener en cuenta que debemos establecer una escala que refleje la probabilidad de ese riesgo. Eh, Como ya lo dije, pues establecer las consecuencias del riesgo y teniendo en cuenta eso, estimar un impacto que pueda llevar sobre el proyecto ese riesgo. Por último, valorar la precisión de la proyección del riesgo para que no haya malos entendidos. Esto es en cuanto a pues lo que ya vamos a ver más adelante, que la profesora lo mencionándonos en días anteriores y es con respecto al cuadro de riesgos. Listo, bien pueda, Bueno, Mónica, sí. sí. Bueno, continuando, digamos que se ha enfocado, se ha categorizado, digamos, los riesgos según como su nivel, por decirlo así. Entonces, miramos en un primer nivel, que sería como el más crítico, es el catastrófico. Eso corresponde, digamos, en básicamente la falla aumenta costos y demoras en el cronograma, como yo ya lo había mencionado, y pues esto impacta, digamos, desde el cliente hasta la persona, digamos, proveedor que está realizando, digamos, el desarrollo de este proyecto en software. El segundo sería el crítico. También, digamos, hay temas monetarios de dinero, pero no pues impactan tanto como el anterior, sino también ya ahí se destacaría como el tema de las fallas operativas, digamos, de personal o demás. El marginal, este también incluye el tema de costos, el tema de cronograma y igual, de todas maneras, digamos que esto sería como, de cierto modo, decirlo, una forma difícil de recuperarlo y esto hace que también, digamos, tenga un deterioro en el desarrollo del proyecto. Y el último sería como el despreciable, indica que da como resultado un costo menor y también, digamos que tienen todos como en común que impactan en el calendario, pues digamos que esto es como de una manera obvia, por decirlo así, porque si tenemos un incidente, una falla que no habíamos pronosticado, planificado, y aún más que no tenemos, digamos, como ese plan para reversarlo, para mitigarlo, nos va a generar, digamos, temas de costos monetarios. Es decir, muchachos, ustedes hacen su cuadro de los riesgos o posibles riesgos que van a tener en su software. Luego le sacan una probabilidad de que ese riesgo ocurra y luego le sacan una categoría. Es decir, por decir algo, yo tengo el riesgo, el riesgo de que una persona del equipo de trabajo me falle. Le coloco tiene el 60% de probabilidad y luego le coloco, si ese 60% llegara a ocurrir dentro de mi proyecto, ojo Alejandra, si ese 60% llegara a ocurrir dentro de mi proyecto, ¿qué efecto tendría ese riesgo en mi proyecto? Es decir, entonces le coloco yo, si no ocurre no pasa nada, pero si ocurre puede ser catastrófico, o puede ser crítico, o puede ser marginal, o puede ser despreciable. ¿Y en qué influye? En que puede ser que tenga probabilidad baja de ocurrir. Eso solamente lo conocen ustedes en su proyecto.
puede ser que tenga probabilidad baja, es decir, tenga un 0% de ocurrir, un 0,001, pero si ocurre es catastrófico, o sea, si ocurre, se me tira todo el proyecto. O puede ser que tenga una probabilidad alta de ocurrir, pero sea despreciable, o sea, no me afecta mucho. Estos son los cuadros que yo les digo que uno tiene que hacer de riesgo, ¿me entienden? Sí, señora. Sí, sí, Me dan sí. ganas de pronto, Rosbel, es que yo hice el cuadro de riesgos para el Instituto Triángulo. De hecho, me tocó presentarlo como parte de la ponencia. Lo que pasa es que cuando le dan van a decir, uy, más chicas, todo esto. Pero de pronto les pueda servir como guía, ¿no? No sé, pero son riesgos reales al 2021 que se le hizo al instituto y de pronto les va a servir hacer todo ese cuadro, analizarlo muy bien, cómo es que uno saca los Como una riesgos. guía. Sí, muy bien, Sí, sigamos, Rosbel. sí, de todas formas, pues no sabemos, aquí definitivamente en nuestra profesión es muy amplia, ¿no? Es demasiado amplia y cada vez se va ampliando muchos más las especializaciones o los enfoques a donde podemos ir como profesionales. Entonces, tener esa información adicional, ingeniera, creo que no le sobra a ninguno de nosotros. Muchos de nosotros podemos estar como perfilándonos como directores de proyectos, otros como desarrolladores, otro infraestructura. Entonces, creo que es muy importante tenerlo allí. De cada clase que se va presentando, al menos de mi parte, le va dando a uno como unas mayores herramientas y un perfilamiento dentro de la misma carrera. Entonces sí sería bueno como tenerlo allí y guardarlo. Yo Nunca puedo, nos va a sobrar. no, igual ustedes tienen que hacer la gestión de riesgos para su proyecto, ¿sí? Y para ese trabajo que están haciendo. Lo que no quiero es enviar yo una información que me costó mucho, que es muy completa, que es una gestión de riesgos elaborada de comienzo a fin y que ustedes ni la lean. ¿Sí? Entonces, de verdad que con esta ponencia luego miran eso y dicen, ah, ya sé, porque ahí están las tablas de cómo se sacan los datos, cómo se monta, porque ustedes saben que era una gestión para una tesis de maestría, ¿no? Entonces la gestión de riesgos está como un poco completica. ¿Mm? Entonces, si prometen que la van a leer, se las presto, porque en verdad es una información. Pero si no la van a mirar, pues no va a perder el tiempo. Yo sí me maté haciéndola. ¿Mm? Pues yo levanto la mano, yo sí lo leo, no sé mis No, compañeros. sí, por mi De parte una. igual, yo Sí, sí, también. Sí, señora. profe. Por mi Sí, yo parte, sí yo la leo. creo que es importante para podernos guiar en el proyecto que vamos a llevar a cabo. Más o menos, tomaríamos una guía para ver cómo desarrollar nuestro proyecto. Sí, entonces a medida que lo que tú haces es tomar el riesgo y hacerle como un cuadro con todo lo que ellos están explicando, esta parte de catastrófico, crítico, marginal y despreciable es solamente una columna donde tú colocas qué tipo es el riesgo que estás analizando, ¿sí me entiendes? Eh, yo se los voy a enviar, espero que después de la ponencia lo miren y mañana me cuenten cómo les pareció. Listo, yo se lo envío a Rosbel y Rosbel se los hace llegar a usted. ¿Ok? Listo, Está bien, profe. que gracias. Muy bien, Sí, sigamos, Rosbel. Bueno, algo final que encontramos dentro del libro que nos pareció interesante es el plan MMMR, que es un plan de proyecto de software, perdón, es una estrategia de administración del riesgo que se puede involucrar dentro del plan de proyecto de software, donde puede organizarse bajo su acrónimo mitigación, monitoreo y manejo de riesgo, y esto se puede hacer por separado. El plan MMMR documenta todo el trabajo realizado por parte del análisis de riesgo y el gerente de proyecto o el director de proyecto lo usa como parte del proyecto global. No solamente le hace un seguimiento al cronograma, porque pues, las personas que trabajan acá en proyectos saben que el seguimiento al cronograma es muy importante y saber si estamos desviados, si no estamos desviados, si estamos atrasados o no. Pero esta estrategia documental, que es el MMR, nos sirve para hacerle seguimiento también a cómo va el proyecto a nivel de riesgos.
Algunos equipos de software no desarrollan este documento, el MMR, sino que utilizan una hoja de información de riesgos, el HIR, para poderlo involucrar dentro del proyecto o dentro del plan del proyecto de software. ¿Mm? Entonces, no sé si Quiero, le mostramos, bien pueda, Brian. ok, quiero agregar ante eso que con respecto a la mitigación, monitoreo y manejo de riesgo, pues para hacerlo efectivamente y como se debería, según el libro que la profesora nos indicó, es que debemos tener en cuenta tres temas. El primero, obviamente, siempre tratar de evitar el riesgo. El segundo, ya una vez que uno caiga en ese riesgo, es estarlo monitoreando. El tercero es el manejo y la planificación de esa contingencia contra ese riesgo. Una de las cosas que nos recomienda el libro es que una vez que ya estemos con el riesgo, que ya lo tengamos identificado, es que se debe reunir con el personal. Como ya sabemos, debemos trabajar en equipo todos y para determinar las causas de ese riesgo. Entonces, por ejemplo, puede ser unas condiciones laborales diferentes, de pronto un posible salario bajo, mercado laboral. Una vez eso, la idea es tratar de mitigar todas aquellas causas que están generando ese riesgo. Y si ya se inició el proyecto, pues obviamente el riesgo va a generar una rotación o va a generar una afectación sobre el proyecto. Entonces, para ello, toca organizar los equipos de trabajo de tal manera que se pueda disminuir ese riesgo, definir los estándares que pueden afectar ese riesgo y con respecto al monitoreo, pues realizar revisiones cada determinado tiempo según el cronograma para poder identificar si el riesgo va aumentando o va disminuyendo. Generalmente el gerente de proyecto es el que revisa estos factores si el riesgo se vuelve más o menos probable de que nos afecte el proyecto como tal. Muy bien, Rosbel, ¿tienes abierto WhatsApp web, porfa? Ábreme ese archivo y compártelo, porfa. Y yo les voy mirando a ellos. Sí, señor, ya lo estoy abriendo, ya lo estoy descargando, ingeniería de software. Chicos, chicos, pongan todos cuidado muy minuciosamente a este cuadrito que les voy a mostrar y que les va a servir para que desarrollen ustedes esa unidad de riesgos en su proyecto. Aquí está súper desmenuzado. Entonces, mírenlo, lo puedes ampliar, porfa. Si ustedes se dan cuenta, eso toca dividirlo porque es grande, Rosbel, ¿no? Toca primero ir corriéndolo. Entonces, ¿dónde comienza? Ahí donde dice consolidado, arriba, exacto, pero más para allá, más para allá. ¿Usted está descargando? Listo. Eso. Ahí, más para allá. Ahí comienza. Sí. Sí, A señor. ver, Ahí comienza. dentro del Instituto Triángulo, ustedes encuentran diferentes tipos de riesgos, ¿cierto? Para un instituto, como es el Instituto Triángulo que queda en la 63. Yo tomé ese como base para hacer mi maestría, yo ya les había dicho, la tesis. Entonces, ellos toman un tipo de proceso, es decir, el instituto hace diferentes procesos, por eso hace un proceso de matrícula, hace un proceso de inscripción, hace un proceso y a cada proceso de eso se le trató de mirar qué riesgos podían tener. ¿No están entendiendo? Entonces, por ejemplo, el primer riesgo es un tipo de proceso misional que tiene que ver con la misión de la empresa, de qué proceso viene de matrícula, luego viene el objetivo o misión de este proceso, luego viene el contexto de las fuentes, entonces las fuentes de la matrícula tienen que tener una normatividad, y acá ya viene el nombre del riesgo que se puede presentar en eso que está antes. Entonces ustedes colocan, por ejemplo, ¿qué puede suceder? Nombre del riesgo. Cuando se incumple la normatividad para realizar la matrícula de un estudiante. Entonces dice, incumplimiento de requisitos legales y reglamentarios y lo establecido por la institución, proceso de admisión, matrícula en el programa de formaciones ofrecidas. Luego vienen factores de riesgo o las causas. ¿Por qué puede suceder ese riesgo? Ese riesgo puede suceder por incumplimiento del reglamento estudiantil y de los requisitos delimitados por el estudiante, etcétera. Córrelo, Rosbel, por favor. Después de que yo ya tengo los factores de riesgo, coloco la consecuencia. ¿Cuáles pueden ser los efectos de impacto?
Entonces, ese riesgo me puede generar sanciones, retiro de la licencia de funcionamiento o no conformidades con el sistema de gestión de calidad del proyecto. Ahora, ¿qué probabilidad tiene? Aquí la probabilidad se dio con numerales del 1 al 5. Entonces ustedes dirán, ¿de dónde vienen? Busca aquí donde dice, déjalo ahí y busca donde dice datos. Ubícate donde dice datos. Esos son donde dice el otro. Para que miremos la probabilidad porque acá no está. Criterios. Acá. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí está el cuadro de dónde salieron los criterios. Ahí dice, por ejemplo, la 1 es que casi ocurra. La 1 es raro. La 2 lo dieron como improbable. La 5 es casi seguro. Entonces se espera, por ejemplo, si dicen, bueno, la descripción es cuando se espera que ocurra en la mayoría de las circunstancias, ¿cierto? ¿Y cuándo puede ocurrir? Puede ocurrir más de un año a la vez. O sea, ¿sí? Por eso, cuando ustedes vuelven al cuadro anterior, volvemos otra vez al consolidado, dice que ese riesgo es casi seguro. ¿Sí ven? Casi seguro. Luego, el impacto que va a tener en las personas, en lo económico, en la seguridad, en los clientes. Ese impacto también allá ustedes encontrarán el cuadrito de cómo es el impacto. Entonces, acá mire valor de impacto. Entonces, el 1 es insignificante, el 2 es menor, el 3 es moderado, el 4 es mayor, el 5 es catastrófico. Y ahí, entonces, a medida que ustedes ven de dónde fue que se sacó, por eso está ya el cuadro del consolidado completo. Profe, una pregunta. Dime. Digamos ahí para evaluar, o sea, para sacar como esos valores de impacto, ¿se hicieron unas estadísticas de cuándo ocurría ese tipo de riesgos? O sea, Sí, claro, porque unas... tú hiciste, Ok. no, tú haces un levantamiento, Eso. levantamiento de información, Ujú. y en el levantamiento de información tú te das cuenta qué riesgos pueden ocurrir. ¿Mm? De acuerdo. ¿Qué podría, y cómo ahí clasificarlos? Este cuadrito tú lo sacas. Sí, Vienen mucho en libros y en todo, pero uno por lo general ya lo saca a ojo, ¿no? Por lo general uno maneja esos 4 criterios, que sea menor, que sea moderado, que sea mayor, y ya uno le ok. coloca un valor. Hay uno que es con valor monetario. Si ven, por ejemplo, hay riesgos que te pueden ocurrir. Dice si llega a ocurrir que esté entre 1 millón y 20 millones, entonces es catastrófico. Entonces ya dependiendo si el riesgo le quiere dar valor monetario de que si ocurra, se me Ok. puede caer. Volvemos al consolidado, Rosbel. Entonces aquí está la valoración, luego está el nivel del riesgo, entonces está también, que también ustedes lo van a encontrar allá para no devolvernos, que en este caso el riesgo es alto, y están los controles existentes. Entonces, ¿qué va a ocurrir para que ese riesgo no ocurra? Entonces dice por acá, hace una lista de chequeo de los documentos de ingreso a estudiantes, lista el seguimiento de los estudiantes y los documentos, envía los correos electrónicos a los estudiantes para entregar los documentos faltantes, procedimiento de gestión académica, como el riesgo era matrícula. Entonces, ¿cómo va a controlar eso? Por medio de esto. Ahora, esos controles, ¿cómo los va a hacer? También viene allá, definido, documentado, implementado. Este documentado es, por ejemplo, si todo, por ejemplo, este tiene un nivel alto de documentado porque pues, tiene que quedar todo en correos y en todo, si va a ser socializado, cómo va a controlar y cuál va a ser el seguimiento. A medida que ustedes quieran conocer eso, van a los cuadros anteriores que ahí se explica todo. Miren, es todo esto. Aquí viene la valoración del riesgo, la clasificación. Aquí la actividad que se va a hacer. Para hacerlo, cuánto va a durar la actividad, quién va a ser el responsable de hacerlo, que en este caso va a ser Secretaría General. Cuál va a ser el plan de acción. La verificación de que ese riesgo se cumpla. Y el actuar, cuándo se va a hacer la actividad. Se va a hacer del 20 de abril. Comenzó en abril 20 del 2020 la Secretaría General y lo va a hacer y se hace un seguimiento de acción. Este seguimiento es cuando ya tú lo dejas en blanco y en el cronograma la gente va colocando si ocurrió, si no ocurrió. Por ejemplo, ese riesgo que estaba ya como catastrófico, ya al 20% en abril ya se dieron cuenta que había sido un riesgo moderado, que no surgió mucho porque aplicaron el plan de contingencia dentro del proyecto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, este es un cuadro súper completo. Y hacia abajo está todo. Eso es a lo ancho. Hacia abajo está todos los riesgos
del instituto. Entonces, si se dan cuenta, esto, analizarlo es muy bueno. Mira, si ven hacia abajo están todos los ítems del cuadro. Pero entonces, pues, aquí está muy bien, pues, porque era para una maestría. Pero uno toma los cuadritos y toma ciertas cosas, la probabilidad que ocurra y el riesgo, mientras uno va aprendiendo. ¿Sí? ¿Cómo les parece? ¿Sí les va a servir? Claro. Sí, profe, claro, por lo menos uno ya tiene Claro. una visual de cómo plantearlo. Exacto. Ya es como cada uno conozca su... Por eso dicen que anoche yo les preguntaba a Milton y a, y a Henry quién lo hacía, ¿sí? Entonces, hoy nos damos cuenta que sí lo hace el líder porque es el que más debe manejar el proyecto para poder mirar qué proyecto sale. Entonces, espero que el cuadrito les sirva y de verdad que fue hecho con mucho trabajo. De trabajo sí tiene. Pero ya ustedes tienen una guía más o menos cómo montar un cuadro. Por ejemplo, yo para otro trabajo pues paso únicamente el riesgo, lo describo, la probabilidad que ocurra, si ocurre que sea catastrófico o no, si va a dar, o sea, qué impacto va a tener y cómo lo voy a mitigar y el plan de condición, ya y listo, ¿sí me entienden? Porque es que aquí está completo, por lo que yo les repito. Pero si ustedes se dan cuenta, uno saca columnitas y saca un cuadro y aprende uno mucho, ¿ok? Dentro de Pressman, ellos también, me imagino que Mónica se dieron cuenta, colocan muchos ejemplos de los riesgos que se presentan en un software, ¿sí? Para que también usted, aquí están los riesgos evaluados para un nivel académico, pero ustedes encuentran, por ejemplo, cuando yo desarrollo un proyecto, ¿qué riesgo me pueden tener? Y ahí le aparece. Puede que le ocurra un riesgo de, por ejemplo, les aparece ahí un riesgo de velocidad de falta de entrega de documentación. Ah, ese es un riesgo que puede ocurrir, no entregar bien la documentación. ¿Qué probabilidad? Ya yo le coloco la probabilidad y qué voy a hacer, y entonces yo voy a entregar informes semanales y ahí lo estoy mitigando. ¿Sí me entienden? Sí, señora. Ok, Rosbel, ¿algo más? Bueno, Inge, no soy Rosbeth, pero soy Mónica. Entonces, digamos que ya para finalizar, digamos como la conclusión que damos sobre el tema de gestión de riesgos, dando un enfoque a desarrollos de proyectos de software. Y pues, entre paréntesis, que digamos, es un tema bastante extenso, tiene mucho contenido y muy interesante dentro de lo que alcanzamos a investigar y consultar con No Brian y sé, Rupert. no sé si Milton lo sepa. Hoy el mayor, digamos que el mayor nivel para que tú manejes riesgos es estar certificado con PMP, Project Manager. Sí, cuando tú te certificas, de hecho mi maestría es algo con certificación de PMP. Cuando tú sacas una certificación de PMP, imagínate que dentro del curso para prepararte para salir certificado, hay Sí. como 4 meses de solo gestión riesgos. 4 meses de preparación. Imagínate. Entonces, imagínate cómo es de extenso el tema, ¿no? Bastante, sí, Mm. nosotros como, no sé, como en 40, 50 minutos, pues ahí Sí, logramos exacto, dar de pero pronto algo. el ideal de una materia es que Sí, ustedes sepan qué es, ¿no? Y que cuando ustedes lleguen sí, más y estén ya en otro nivel y todo eso, ya sepan por lo menos de qué les están hablando. ¿Mm? sí, 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 señor. Entonces, pues digamos, concluimos que, digamos, el análisis, la administración de este control de gestión de riesgos, sí implicaría bastante digamos, una cantidad de esfuerzos en cuanto, digamos, a la planificación del proyecto, lo que es identificarlos, Sí. proyectar, valorar esos riesgos, lo que ya habíamos mencionado, el manejo que le vamos a dar, el monitoreo también para, digamos, tener ahí como una reserva, por decirlo así, en proyectos futuros. Todo eso pues requiere su tiempo, su dedicación y demás. Entonces, esto lo haríamos como conclusión. Ya para finalizar, tengo, digamos, una pregunta de un tema que, con punticos, que mencionó Brian, Lo que que yo fue, quiero, antes de que tú termines, sí, quiero que ya entonces todos empiecen como a pisar y se den cuenta que esta vaina ya arrancó y que ya hay trabajo y que trabajo hay. Y que empiecen ya a dividirse y a mirar cómo lo van a trabajar, porque ustedes el día lunes tienen que presentar un avance de lo que lleva cada grupo, ¿ok? sí, señora. Ya está explicado todo, ya tienen los materiales, ya tienen todo. Entonces ya no les toca sino empezar a trabajar en su proyecto. ¿Listo, chicos?
Listo, entonces pues miramos como una pregunta clave. Entonces, dentro del análisis y administración de gestión de riesgos, ¿quiénes pueden involucrarse dentro de este proceso? El que quiera responder. Repite la nena, por favor. Dentro del análisis y administración de gestión de riesgos, ¿quién puede ser las personas que se involucren para estar dentro de este proceso? Todos los involucrados en el proceso. El ingeniero de software, el gerente. ¿Quién habló? Es que no alcancé a ver. Mauricio. Ah, Mauricio. De acuerdo, sí, digamos que Brian indicó, digamos, esto no es solo responsabilidad del gerente de proyecto, no, son todas las personas que se involucran dentro de este proceso, entonces es correcto. Lo que llaman los stakeholders, partes interesadas. Listo, Roosevelt, no sé, Brian. Muy bien, si muy tiene- bien, muy bien. En proyectos se llaman stakeholders, que son las partes interesadas directa o indirectamente en el proyecto. Muy bien. Bueno, perfecto. Brian, si algún aporte adicional o... Brian, Señor. Brian se fue. ¿No Profe, deja de ir? Roosevelt, que digamos, sí. uno de los puntos, ¿se me escucha? Sí. Sí, te Es escuchamos. que el mercado laboral, digamos, así como existe la certificación de PMP para los gerentes, también hay una certificación que se llama Risk Management, que es para el tema de riesgos y es un complemento del PMP. Y estas certificaciones pues son bastante importantes, ¿no? Por lo menos en PMPs en Colombia hay más o menos unos 10.000. Esto depende mucho del perfil que a ustedes les gusta, ¿no? O sea, que hay gente que le gusta programación, que le gusta arquitectura, que le gusta desarrollo, que le gusta redes. Pero hay gente que de pronto le gusta también esta área que es la mía, la que yo les estoy explicando, que se llama el área de dirección y gestión de proyectos. Pero independientemente que me guste o no me guste, lo que yo les decía, lo importante es aprenderla y saberla. Y que cuando acaben la materia digan, profe, aprendimos. Espero que cada clase estén aprendiendo algo. ¿Listo, chinos? Sí, Sí, señora. profesora, muchas Profe. gracias. Sí, Ok, señor, ok. así es. Mañana ya arrancamos con el diseño. Entonces mañana arrancamos con UML, que es una parte que ustedes también tienen que aprender. Ok, chicos. Muchas gracias, Roosevelt, Mónica y Brian. Entonces tienen 4-4 en su ponencia. Los felicito muy bien. Y nos veremos entonces mañana, muchachos. ¿Listo? Dios Muchas mediante, gracias, muchas profe. gracias, ingeniera. Dios Muchas gracias a mediante. Gracias, todos. profe.